Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en donde hemos tenido un extraordinario comportamiento por parte de los multifondos de la AFP. Como siempre, vamos a revisar el comportamiento de los multifondos, qué está pasando en las bolsas a nivel global, qué está pasando con el cobre y el dólar tan importante para Chile y qué podemos esperar de cara a los próximos días. Como les decía, un muy buen comportamiento de los multifondos. El multifondo A se ha recuperado en la última semana cerca de un 2,4%. En el mes de octubre ya lleva un salto de más de un 5%. Y en el año ya definitivamente lo vemos en este momento en terreno positivo. Por lo tanto, se está comportando de muy buena manera y en gran medida esto se da por una recuperación que ha tenido el dólar hasta niveles sobre 800. Hay que considerar que estas cifras están hasta el día jueves 15. Por lo tanto, todo el alza que venía mostrando el dólar se ve materializado precisamente en los multifondos más riesgosos. Eso podría cambiar con las cifras del día viernes a raíz de una caída importante que tuvo el dólar por un cambio de multifondos masivos que se realizó, que se hizo, que se sugirió. Así que puede que eso cambie un poco, pero hasta ahora, de todas formas, el multifondo A viene mostrando un desempeño muy positivo en el mes de octubre, donde se suma precisamente el buen comportamiento de las bolsas a nivel internacional y el salto que está teniendo también el dólar. El multifondo C, un buen comportamiento también, en el año sube cerca de un 5%, la última semana un 1,6%, y en el mes de octubre también positivo sobre el 3%. Y el multifondo E, si bien está un poquito rezagado, de todas formas sube en la semana un 0,6% y en el mes de octubre ya se está recuperando un poquito más de un 1% y sobre un 5% es lo que va del año. Este gráfico que venimos mostrando desde fines de agosto, donde se alcanzaron máximos en el multifondo C y E, máximos históricos, ya está llegando el multifondo C a esos máximos históricos. Está solamente con una pérdida del 0,2% desde esa fecha, pero el multifondo A ha mostrado una recuperación importante en las últimas semanas. Desde los máximos históricos que fueron en febrero, hoy día el multifondo A está muy cerquita, ya en torno a un 3% de esos máximos históricos. Así que muy probablemente, si todo sigue igual, vamos a tener nuevos máximos históricos en todos los multifondos muy prontamente, si es que, por supuesto, se mantiene este buen ánimo en los mercados a nivel internacional. Y el multifondo E sigue con una corrección del 1,8% desde esos máximos de agosto. Y si bien se ha recuperado, todavía le falta para volver a registrar máximos históricos. Para que eso ocurra, ¿qué debería pasar? Bueno, acá tenemos la evolución de las tasas del bono del Banco Central en UEF, el BCU a 10 años, un bono a largo plazo, que es un buen referente para la renta fija en Chile, y vemos que la caída de este bono, eso es precisamente algo positivo para la renta variable. Esto siempre juega a la inversa. Y si se dan cuenta, hoy día no están los mínimos históricos, sino que está un poquito más arriba, y esto se debe en parte por movimientos en los multifondos y también por este temor que existe respecto a un posible segundo retiro de las AFP, un seguro retiro del 10%, y también por la rebaja en la clasificación de riesgo de Chile, que obviamente fue una de las noticias importantes de la última semana, y si bien no es algo que sea tan llamativo o algo sorpresivo, de todas formas impacta en cierta medida en los mercados. Así que si es que, por ejemplo, Chile se pone mal de cara al futuro y los inversionistas extranjeros no confían en Chile, obviamente que este bono va a empezar a aumentar su rentabilidad porque el riesgo de Chile aumenta. Entonces, una buena señal para este bono y por ende para la renta fija, para el multifondo E, es que este bono siga cayendo y siga mostrando tasas cada vez inferiores, que ha sido un poco la tónica que hemos visto a nivel global. Como siempre, invitadísimos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Mucho contenido, todo lo relacionado a finanzas personales, educación financiera. Queremos aportar desde nuestra perspectiva lo que vemos en todos estos ámbitos y tratar de ayudar a mejorar la educación financiera de los chilenos y en el futuro obviamente también de Latinoamérica. Esa es nuestra apuesta, a eso es lo que estamos apuntando y por lo tanto los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales. Y como siempre también Instagram o Twitter, canales míos personales de Cetricio y el de la empresa Rubix
CL. Así que cordialmente invitados para que nos sigan y se vayan enterando de los eventos que vamos realizando. Por ejemplo, webinars, el último fue una visión sobre el dólar y vamos a también hacer un webinar próximamente sobre la perspectiva de los mercados a nivel global. ¿Qué está pasando en las bolsas en el mundo? Bueno, acá tenemos a los principales líderes europeos que se están viendo nuevamente afectados por los rebrotes de coronavirus y obviamente hemos visto cierres importantes en varios países de Europa. Alemania, Francia, España han sido sin duda los más llamativos. Pero no hay que tener tanto miedo en el contexto actual porque ha cambiado el panorama respecto a lo que vimos en marzo y abril frente a los brotes de coronavirus. Y esto pasa por lo siguiente. Si bien en España, Francia y Alemania se están alcanzando, bueno, en general en toda la Europa, se están alcanzando máximos de casos diarios de coronavirus, lo que hay que tener en cuenta es que hoy día el testeo es 4 veces superior que en marzo-abril, por lo menos en Alemania. Y eso ha sido también un poco la tónica que, por ejemplo, estamos viviendo en Chile. Entonces, en la medida que haya más testeos, aunque existan casos de coronavirus leves y probablemente sin tantas complicaciones médicas, el hecho de que se descubra rápido y a una gran cantidad de la población, eso hace que estas personas puedan refugiarse, puedan quedarse en casa y no sean factores de contagio. Eso es algo positivo dentro de varias cosas, como también se dice que, por ejemplo, el que estemos usando ya de manera habitual mascarilla, eso disminuye la carga viral. Entonces, todo eso ha permitido que si bien hoy día los casos de coronavirus son muy superiores a los de marzo, abril en Europa, hoy en día también las muertes son significativamente inferiores a lo que fueron en marzo y abril. Por lo tanto, eso es lo que hoy día da cierta tranquilidad y si bien obviamente puede haber un efecto de los confinamientos que se están viendo en Europa y que probablemente en el futuro van a llegar también a nuestro país y a América en su conjunto, hay que tener en consideración que hoy día estamos mejor preparados y también desde ese punto de vista el daño económico va a ser menor. Y eso, por lo tanto, no está afectando tanto a las bolsas. Obviamente que hay una repercusión, obviamente que hay un mínimo impacto, pero no es tan relevante como lo observado en los meses de marzo y abril. Y por otro lado, también hemos tenido muy buenas cifras en Estados Unidos. Tuvimos las ventas las ventas minoristas, que si se dan cuenta, si eliminamos el efecto marzo-abril o ese trimestre que fue tan negativo para la economía, vemos que la trayectoria del aumento de las ventas minoristas en Estados Unidos sigue prácticamente intacto. Por lo tanto, esto sin duda es una buena señal económica que muestra, también va en línea con el comportamiento positivo de las bolsas de Estados Unidos. También otros indicadores más bien industriales, más bien de producción, el índice Philly Fed, muy conocido de condiciones de negocios generales, si bien tuvo una caída similar a otras recesiones, este indicador cuando cae de 20 o de 40 ha sido coincidente con recesiones que se han observado en Estados Unidos. Tuvimos esa gran caída en este indicador, pero rápidamente se recupera. Y por lo tanto esto demuestra que la recuperación también está siendo importante en Estados Unidos y por eso también las bolsas han mostrado un comportamiento bastante positivo, sin dejar de lado todos los factores de incertidumbre que hemos venido comentando semanas anteriores, como son las elecciones de Estados Unidos, lo que fue el debate presidencial, la enfermedad de Donald Trump y muchas cosas que están sobre la mesa, pero en el aspecto económico vemos una recuperación. Y en ese sentido, lo que está jugando un rol importante ahora en el corto plazo son la entrega de resultados corporativos en Estados Unidos, que ya comenzaron con los grandes bancos la semana pasada, resultados en general mixtos. Es probable que de aquí en adelante este pantallazo general sea de este tipo, con matices, muchos verdes, muchos rojos, porque precisamente en un escenario de entrega de resultados hay algunos que salen beneficiados y otros perjudicados. Pero en general el comportamiento ha sido más bien estable en la última semana de las bolsas. Prácticamente el Standard & Poor's 500 estuvo plano en la última semana. Así que más allá de los movimientos particulares de alguna empresa, el comportamiento sigue siendo estable. El comportamiento del cobre todavía muy pegadito a máximos. Recordemos que los máximos del cobre están en 3,10, 3,12. Por lo tanto, ahora estamos en 3,05, que son niveles bastante cercanos a los máximos. Y lo que podemos comenzar a ver de aquí en adelante es que
no veamos una gran corrección en el cobre, sino más bien una lateralización, una pausa, para que eventualmente en el futuro vuelva a buscar máximos el metal rojo. Así que también por este lado, tranquilidad, porque siempre el cobre es un buen indicador de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la economía, y si el cobre sigue fuerte, eso también es una buena señal de cara al futuro. El dólar, como les decía hace un ratito atrás, tuvo un buen comportamiento esta última semana, llegó a niveles de 804 pesos aproximadamente, con harta fuerza compradora, venía subiendo con mucha fuerza y se hace un cambio, una sugerencia de cambio de fondos, y por ese motivo el dólar cae, pierde aproximadamente hacia el final de la semana cerca de 10 pesos, así que se vuelve a situar bajo los 800 pesos en el cierre de la semana, 7,95 aproximadamente, pero de fondo sigue un comportamiento positivo para el dólar. Este ha sido un factor sin duda clave, importante para los multifondos más riesgosos que están más invertidos en el extranjero y que se benefician precisamente por esta recuperación del dólar. Vamos a ver en esta semana ya previa al plebiscito constitucional en Chile cómo se comporta el dólar y de qué manera los inversionistas van a materializar sus apuestas en el tipo de cambio en la semana previa a este plebiscito. Bien, ¿qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Acá tenemos dos factores que son relevantes. Siempre la impresora, los billetes que se están creando día a día en Estados Unidos y la Reserva Federal. Ahí tenemos a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dándole billetitos a las empresas norteamericanas. Una buena imagen que representa un poco lo que ha pasado en el último tiempo. Mucha liquidez, muchas medidas excepcionales para impulsar la economía y obviamente ahí las empresas beneficiándose en este contexto. Va a ser muy importante cómo se van a dar los resultados de las grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos. Viene ya esta semana la entrega de Netflix y también de Tesla, dos empresas que han tenido un muy buen desempeño en el último año, así que hay que estar mirando con atención sus resultados porque de eso también va a depender muy probablemente las expectativas que vengan a futuro las próximas semanas con las otras gigantes tecnológicas, que sin duda están hoy en día liderando el mercado norteamericano. Hay que tener en cuenta que las grandes tecnológicas de Estados Unidos, las cinco más grandes, representan prácticamente un 25% del total del mercado, así que obviamente que va a depender mucho el comportamiento de las bolsas de aquí en adelante de lo que hagan estas grandes empresas y sus resultados corporativos. Esta última semana tuvimos el lanzamiento del nuevo iPhone 12 y vamos a ver cómo eso se ve reflejado en los próximos resultados de Apple para ver si realmente esto va a hacer saltar las ventas y mantener el buen comportamiento de los últimos años o eso cambia un poco. Así que eso siempre es importante monitorear. Y acá hay un aspecto importante a tener en cuenta, que muchos dicen y hablan de burbuja de las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Yo también soy de la idea de que hemos llegado a precios algo elevados y que quizás en este momento invertir en estas empresas puede ser algo riesgoso. Eso yo lo comparto plenamente. Ahora, eso no quiere decir que sean empresas que están teniendo resultados extraordinarios en los últimos años. Acá tenemos anualizadas de manera compuesta en los últimos 10 años de Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft. Y la verdad que los resultados son impresionantes. Y esos resultados impresionantes se espera que se mantengan de cara al próximo año. Si se dan cuenta, estas ventas compuestas, o sea, es ventas sobre ventas, son una locura respecto al conjunto del Standard & Poor's 500. Entonces, sin duda que esto refleja el buen ánimo, el buen comportamiento y la confianza que tienen los inversionistas en todas estas empresas. Así que de eso va a depender mucho lo que venga en las próximas semanas, de los resultados corporativos de estas compañías, y vamos a estar atentos. Primero, Netflix, que es un buen approach. También Tesla, que se tiene mucha fe, se tiene buenas perspectivas a este gigante de los automóviles eléctricos. Y después, obviamente, vendrá el momento de estas 5 grandes de Estados Unidos. Pero lo más importante de aquí hacia los próximos meses es este gráfico. El hecho de que la Reserva Federal hace algunas semanas atrás hiciera una declaración concreta, específica, muy a favor de dejar que la inflación aumente,
y esa inflación del 2% que era la proyectada esté hoy día muy por sobre la inflación real que hemos visto tanto en Europa como en Estados Unidos, eso le da margen a que la Reserva Federal sea mucho más laxa. Y por lo tanto, si vemos inflación de precios de aquí en adelante, no va a pasar nada y muy probablemente la Reserva Federal no va a subir las tasas. Esto es muy bueno para los mercados y este es un aspecto adicional a tener en cuenta para las buenas perspectivas que vienen de cara al próximo año en las bolsas en función de lo que pueda hacer también la economía. Por lo tanto, esto a mí me parece que es muy importante, lo destaco de nuevo, lo hemos comentado anteriormente, pero insisto en el punto, y por eso es muy posible que los mercados sigan manteniendo una trayectoria positiva a nivel internacional de cara al próximo año. Así que todo bastante tranquilo, como lo hemos dicho en las últimas semanas, buen comportamiento en las bolsas en general, se acercan las elecciones en Chile, se acercan las elecciones en Estados Unidos, podemos tener algo de brotes de incertidumbre y de volatilidad, pero todo en general sigue bastante tranquilo y con muy buen ánimo. Eso lo reflejan los multifondos de las AFP, con muy buen comportamiento en el último tiempo y en todos los casos acercándose ya rápidamente a máximos históricos. Así que no le vendan cuentos, las rentabilidades de la AFP son positivas en el tiempo, el que estemos cerca de máximo histórico es porque nadie ha perdido plata, las pérdidas son momentáneas, y por lo tanto, si escucha por ahí, si ve por ahí que las AFP pierden plata, eso es mentira. Tienen caídas, por supuesto, los multifondos de la AFP, porque los mercados se mueven, pero en el largo plazo, y pensando que las pensiones se construyen en el largo plazo, no hemos visto pérdidas. Muy por el contrario, estamos cerca de máximo. Lo iremos comentando. Un abrazo fuerte, que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo.